así que dijo no. Veamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora TV, el producto audiovisual de la revista elagora.net. En estos conversatorios que hemos establecido ya hace un tiempo, en materias que van más allá del deporte y la cultura, que son precisamente las áreas que tiene la revista El Ágora, que ustedes leen diariamente. Hoy hemos querido tener un diálogo, y vamos a tener un diálogo con un hombre muy importante, a quien primero que todo agradezco, porque Jaime Baza, el vicepresidente de la Convención Constituyente, ha tenido unos días muy intensos desde que se instauró precisamente esta convención, y te agradezco, Jaime, por el tiempo que nos das y porque además recibes a un medio independiente, pequeño, digno, pero pequeño, en este diálogo, Jaime. ¿Cómo estás? Bien, Marco, muchas gracias. Mira, siempre disponible para mejorar los canales de comunicación, sobre todo en momentos tan importantes como los que estamos viviendo. Así que nada, muchas gracias a ti por la Yo me iba a poner corbata para hacerte la entrevista. No, así nomás, En así está atención a bien. ese, ¿cierto? Mejor, a mí tampoco me gusta mucho, pero oye, fuiste trending topic esa vez, por el tema de la famosa corbata. Mira, ya han pasado 3 años y la gente todavía se acuerda. Es increíble, sí. Porque además, bueno, con el Congreso. Voy a leer algo con respecto a Jaime Baza. Abogado de la Católica acá en Santiago. ¿Por qué el santiaguino, Jaime? Cuando estaba en el Campo Oriente estaba estudiando tú, ¿no? No, no soy tan viejo. Yo estudié Derecho cuando ya estaba la facultad en la Casa Central, ahí en la Alameda. Correcto. Es que yo estudié en la Católica, yo soy más viejo que tú. Yo estudiaba en Campo Oriente Historia, después me cambié a Periodismo y ahí estaba Derecho en esa época. Claro. 1834, creo que por ahí andamos. Pero luego hizo un magíster en Derecho en la Universidad de Chile, es doctorado en Derecho en Barcelona y en algún momento de su vida miró la quinta región y ahora es profesor de Derecho en la Universidad del Paraíso, director del Departamento de Derecho Público de la misma universidad y es director del Centro de Estudios de Política de Estudios Políticos y Constitucionales en Valpo. O sea, de un tiempo a esta parte, tu vida dentro de las aulas, y fuera de ellas también, por supuesto, está en Valparaíso. ¿Por qué ese amor a Valparaíso? ¿Qué te sedujo? ¿Fue amor a primera vista? Mira, yo estuve estudiando un tiempo en el extranjero, fuera de Santiago, en una ciudad a escala un poco más humana, un poco más cercana, con vida de barrio, y ahí uno se da cuenta, yo al menos me di cuenta de lo difícil que es vivir en una capital, en una ciudad como Santiago, tan grande, tan intensa, tan agresiva de repente. Y cuando volví hice el esfuerzo por radicarme en alguna conurbación similar a aquella en la que había vivido, estudiado, y que tuviera además un foco universitario donde yo me terminé recalando en Valparaíso, en Viña del Mar, Literalmente recalando. y llevo ya 15 años desde que llegué. Una ciudad, todas las ciudades tienen contraste, eso es, por antonomasia toda ciudad tiene contraste y todo país tiene contraste, pero en Valparaíso los contrastes de pronto son brutales. Sí, es una ciudad bien particular, porque es de las pocas ciudades del país que tiene una identidad muy marcada, y esa identidad está marcada, claro, efectivamente por la impronta migratoria durante el siglo XVIII y XIX y XX, por la forma en la que Valparaíso protagonizó los procesos políticos, sociales y culturales más importantes del país, desde el primer equipo de fútbol, ¿verdad?, hasta, no sé, por la configuración y la planificación del golpe de Estado, por ejemplo. Y junto con el resto de la conurbación, Viña del Mar, Concón, Quilpué, forma una ciudad bien atractiva, bien interesante. Jaime, es inevitable que al estar frente a ti conversemos dos temas. Uno de ellos tiene que ver con la Constitución, químicamente pura. Y yo sé que esto se ha hablado varias veces, pero es importante recalcarlo porque uno sigue escuchando de pronto gente dice, mira, con la nueva Constitución, no sé, va a bajar la delincuencia en Chile, o vamos a tener el tren que Chile tanto necesita, siendo un país largo. Y la Constitución no está precisamente para eso, es para marcar precisamente una especie de rayado de cancha general. En pocas palabras,
¿Cómo se define? ¿Para qué sirve una nueva constitución? Claro, las constituciones son grandes acuerdos políticos, sociales, culturales, social y cultural de un país. Establecen los órganos principales a partir de los cuales se ejerce el poder del Estado y también establecen los derechos fundamentales que le dan vida no solamente, le dan forma no solamente a la vida individual, sino también a la vida social y a la vida colectiva. Entonces, claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la concreción de esa configuración, de ese marco genérico, por ejemplo, en el tren rápido o qué sé yo, lo que hay detrás de eso es finalmente un anhelo por descentralizar el ejercicio del poder, por fortalecer los gobiernos locales, por fortalecer a las regiones, ¿verdad? Eh, Entre otras razones porque su condición de postergación estructural es la que ha impedido muchas veces que esos anhelos se materialicen, se concreten. Entonces hay una relación ahí efectivamente interesante en la forma en la que esas condiciones estructurales van configurando la vida social y la vida individual. Por eso hay tantas expectativas puestas en el proceso constituyente. Claramente, o sea, Chile es un país muy centralizado, con un centralismo tremendo, pero la Constitución tampoco va a tender, creo, a un Estado federal. Vamos a generar un equilibrio, A me lo mejor imagino, sí, ¿no? a lo mejor sí, porque la idea de un Estado federal es precisamente equilibrar las relaciones políticas, sociales y culturales en clave de equidad territorial. Y Correcto. sobre todo pensando en que, claro, hay una dimensión ahí de estructura territorial del Estado que se complementa con la descentralización, no con la descentralización, con el fortalecimiento de los gobiernos locales, que es una forma de descentralización dentro de cada región. Porque el problema del centralismo no es solamente la relación entre la capital y las regiones, sino también es el tipo de relaciones que existen dentro de las regiones con las comunidades que las habitan en sus distintas ciudades. Mencionaste hace poquito el caso de Wanderers, a modo de ejemplo, digamos, lo que era Valparaíso, lo que es Valparaíso. Yo sé que te gusta mucho el fútbol y la hincha Unión Española, después vamos a estar con eso, Jaime. Vamos a conversar brevemente unas 6 horas con respecto a Unión Española. Pero me gustaría preguntarte, porque en la Carta Internacional de la Educación Física y la Actividad Física y el Deporte, firmada por todos los países que conforman la UNESCO, se habla que el deporte debe tener un rango constitucional, derecho constitucional. Lamentablemente en Latinoamérica creo que ni siquiera el 50% de los países cumplen con este mandato o esta sugerencia de la UNESCO. Chile obviamente no somos un país deportista. ¿Crees tú que debemos instalar, ustedes deben instalar ese tema como un derecho constitucional y por qué no se ha hecho hasta el momento, a juicio tuyo? Yo diría que el deporte es parte de esas condiciones que van configurando la vida social, no solamente desde la perspectiva de los derechos individuales que cada una de nosotros las personas pueda tener, sino que específicamente sobre la configuración de espacios sociales para la construcción de ciudadanía. Yo creo que una de las gracias que tiene el deporte, y estoy pensando sobre todo en el impacto que tienen los clubes deportivos en las ciudades, en las distintas ciudades, es que allí se construyen, se generan espacios de convivencia, espacios de interacción, son lugares de pertenencia, de ejercicio de la ciudadanía, que permiten que efectivamente una persona sea parte no solamente de un barrio, de un país o de una ciudad, sino también de un colectivo, ¿verdad? De un grupo de personas que por distintas razones se identifican con algo que tienen en común. Y eso supone efectivamente no solamente el reconocimiento del derecho individual al deporte y a la recreación, sino que entender también la potencia colectiva que tiene el ejercicio de ese derecho, porque como, como los deportes se ejercen efectivamente en colectivo, y hay una forma de entrega hacia un otro, tienen una impronta muy significativa precisamente en la construcción de ciudadanía. Con respecto a eso, es el deporte en términos más bien conceptuales. En cosas bien concretas, Jaime, el caso del fútbol profesional, que es el deporte que tiene mayor impacto en nuestro país, que devino en la creación de las sociedades anónimas deportivas, ¿tú crees que hay que intervenirlo y eso se podría intervenir a nivel de rango constitucional o es una norma que se genera a partir de la Constitución?
No, estos son casos, creo yo, que están entregados a la legislación común, ¿verdad? Yo creo que efectivamente la Constitución puede reconocer eh, la dimensión individual o colectiva de ciertos derechos como este, pero efectivamente la regulación propiamente tal de la forma a partir de la cual se recoge a nivel legal no es competencia, creo yo, de la Constitución. A propósito de lo mismo, Jaime, ¿qué evaluación haces de las sociedades anónimas deportivas? En el caso de Santiago Wander, que está en una crisis ya hace largo tiempo, y otros ejemplos, ¿verdad? ¿Tú crees que hay que modificar el modelo? O sea, yo creo que el lucro en este tipo de actividades públicas, colectivas, eh, ha terminado precarizando la actividad y no se consiguieron los objetivos que se buscaban, ¿verdad?, con la discusión de la ley. La incorporación de la dimensión lucro en la organización del fútbol profesional ha profundizado la precariedad que vivimos, por ejemplo, en los 90, y no ha logrado ser una solución efectiva, ¿verdad?, a la profesionalización de la actividad. Sí, hemos involucionado, ¿ah? A pesar, digamos, de que las sociedades anónimas se instalaron con un relato muy mesiánico casi, ¿verdad? Eran prácticamente la panacea y lamentablemente en la práctica hemos visto eh, un resultado nefasto en términos de resultado, disculpa la redundancia, y en términos de infraestructura y de inversión en las series inferiores, que es la base de cualquier actividad deportiva. Yo te Pero cambio de fíjate, tema lo mismo que porque, ha perdón, ocurrido, es lo mismo que ha ocurrido con el relato de las AFP, con el relato de las universidades privadas, con el relato del CAE, con el relato de la salud pública, de la salud privada, con el relato de las farmacias. Es la misma lógica, un espacio público que se destruye, que se entrega al mercado y que termina haciendo, termina distorsionando, ¿verdad?, las funciones que se supone que tenía que cumplir. sí, tú acabas de mencionar varias áreas de actividad distintas, pero si tú uno analiza, disecciona bien las sociedades anónimas deportivas, muchos de los integrantes, incluso de los mandamases, son gente que viene precisamente del mundo de las universidades privadas, de las farmacias, de la colusión, de delitos económicos de cuello y corbata, Ruiz Tagle, Vial, etcétera, etcétera. Hay tantos Carlos Delano en la Universidad de Chile. No hay un filtro, lamentablemente, no hay un filtro dentro de la sociedad anónima que te permitan, digamos, irradiar a este tipo de personajes. Es lo que pasa, creo yo, cuando el capital y el lucro inundan espacios que son construidos con finalidades distintas, ¿verdad? Y se pierde esa dimensión pública, colectiva, que tienen algunas actividades, como el deporte, por ejemplo. Jaime, en los últimos días, yo creo que la opinión pública, a pesar de que ya estamos acostumbrados, en buen chileno se dice tenemos cuero de chancho ya frente a estos temas, yo creo que nunca dejan de sorprendernos, ¿no? Y eso es lo importante, yo creo que no perdemos la capacidad de asombro. Vimos el accionar del Servicio de Impuestos Internos, con 34 personajes que estaban involucrados en el financiamiento ilegal de la política, facturas y boletas ideológicamente falsas, etc. Y en paralelo estalla, ¿verdad?, el caso en contra de la señora Anita Pinochet, la esposa del general Fuentealba. Es decir, en pocos días nos enfrentamos, ¿verdad?, a que instituciones que parecen que debiesen ser pilares de una sociedad, el ejército, carabineros con el Paco Gay, servicio de impuestos internos, el poder judicial, etcétera, etcétera, en lugar de hacer la pega, al contrario, generan una sensación de injusticia. Y aquí yo recojo unas palabras del filósofo estadounidense John Rawls. Él escribió: la justicia es el principal valor de una sociedad democrática, y yo comparto ese juicio. ¿Qué pasa en Chile, Jaime? ¿Por qué? ¿Por qué de manera tan recurrente y de manera tan impúdica nos vemos salpicados recurrentemente con estos escándalos? Mira, yo creo que la vinculación que podríamos establecer entre estos problemas y el proceso constituyente eh, está marcado por la concentración del poder. Yo creo que estas formas de corrupción que vemos dan cuenta de cómo ciertas dinámicas de acumulación de la riqueza, de acumulación del capital, de concentración del poder, atentan contra una adecuada fiscalización y control del ejercicio de ese poder e impiden que las instituciones cumplan
con las finalidades públicas para las cuales fueron pensadas. Terminan siendo nichos de intereses particulares, manejados por agentes que se ponen al servicio de esos intereses particulares y pierden de vista el interés general que justifica su existencia. Y yo creo que parte importante del proceso constituyente se explica precisamente por esas lógicas de concentración del poder que hoy día se encuentran en tensión, ¿verdad? Cómo generar condiciones para una distribución más equitativa del poder político, económico y social, y cómo generar condiciones para que su ejercicio sea no solamente respetuoso con los estándares legales, con los derechos fundamentales, etcétera, sino que además que su ejercicio pueda ser controlado y fiscalizado por la ciudadanía. Y ahí yo creo que se explican probablemente parte importante de las cuestiones, de los escándalos que hemos visto en materia de corrupción, que aquejan a tantas instituciones, entre ellas a las Fuerzas Armadas. ¿Eso podría tener una corrección en el futuro con una nueva constitución, Jaime? De alguna manera sí, en la medida que entendemos que la constitución es una forma de distribuir el ejercicio del poder político en un país, especialmente pensando en el ciclo político en el que estamos, que de alguna manera se abre hacia una forma de participación ciudadana mucho más incidente y vinculante. Y esa participación de la ciudadanía yo creo que tiene un papel importante, no solamente en la configuración de la voluntad popular, sino también en la fiscalización del ejercicio del poder. Y ahí podrían efectivamente incorporarse mecanismos concretos para evitar que estas concentraciones del poder deriven en esta forma de abuso, ¿verdad?, y de corrupción. Bueno, todos sabemos que Jaime Baza es el vicepresidente de la Convención Constituyente, que hace pocas horas cumplió un mes de trabajo acá en Santiago. ¿Cómo ha sido la experiencia, Jaime, para manejar a 155 constituyentes con un sesgo político distinto, gente que tiene experiencia, gente que no tiene una participación ciudadana muy importante, etcétera, etcétera? ¿Cómo ha sido esa dinámica a cargo ahí de la mesa junto con la presidenta Elisa Loncón? Bueno, ha sido una experiencia de trabajo muy, muy interesante. Yo creo que trabajar junto a Elisa ha sido un privilegio y un espacio de aprendizaje muy, muy potente. Más que manejar la asamblea, la presidenta y yo hemos tratado de contribuir a generar condiciones que permitan la institucionalización del proceso constituyente, de modo tal de que la constituyente y sus distintos espacios puedan existir, funcionar, operar con independencia de las personas que están detrás. Yo creo que los convenios de colaboración que hemos firmado en este mes, el fortalecimiento de las instancias internas de gobierno y de gestión, tanto las comisiones, la ampliación de la mesa, como la construcción del aparato administrativo que hay detrás de la constituyente, han permitido de alguna manera alcanzar un cierto ritmo, una cierta inercia institucional que permite que hoy día en los procesos de deliberación democrática que se dan en la constituyente funcionen prácticamente de manera autónoma. Yo creo que ese ha sido un mérito colectivo. Yo creo que todas y todos los constituyentes hemos colaborado muy significativamente para que podamos para que podamos protagonizar, ¿verdad?, dirigir ese proceso constituyente en el sentido que todas queremos, ¿verdad?, que todos queremos. Y estamos cerrando este primer mes muy satisfechos, muy contentos del trabajo que se ha hecho y a la espera de poder proyectar el trabajo de las comisiones provisorias que están sesionando en este momento, de hecho, hacia las comisiones permanentes que empiecen a sesionar eventualmente el próximo mes de septiembre. ¿Cómo se separan un poquito de la labor que hace el Congreso y las comisiones que tiene el Congreso? ¿Se superponen con las comisiones de la Convención? No, son tareas distintas, son tareas distintas. Yo creo que tenemos funciones distintas, son formas de representación política y sobre todo de agenciamiento político diferentes. Y las cámaras funcionan y responden a una lógica distinta de la nuestra, por lo tanto ahí no hay superposición, entre otras razones porque tenemos competencias distintas. Correcto. Las redes sociales, tú sabes que forman un universo paralelo casi, y dentro de los fenómenos potentes que hemos visto en los últimos meses es la instalación de la Convención Constituyente, por supuesto, pero también tu figura ha generado
un fenómeno mediático no menor. Hay Baza lovers, por ahí se declaran, o Baza adictos. En atención a eso, Jaime, que te ha transformado en una figura popular por méritos propios, ¿sientes de pronto que has defraudado a mucha gente o a alguna gente haciendo o tomando decisiones, como dándole, por ejemplo, cupo dentro de la mesa directiva de la convención al sector más de derecha, de extrema derecha, que no solamente denota a la convención periódicamente, sino que además se la jugaron por no instaurarla, se la jugaron por el rechazo? ¿Crees que ha habido decepción de parte de mucha gente que te sigue con respecto a ese tema? Mira, yo creo que una de las cosas que caracteriza al tipo de política que estamos protagonizando la constituyente es que nosotras tomamos decisiones por convicción y no por conveniencia. Junto a la presidenta, Elisa Loncón, entendemos que, dado que la constituyente es un espacio plural, paritario, plurinacional, con diversidad política, social y territorial, todos los órganos de la constituyente deben ser el reflejo de esa misma diversidad. Y aquí, con Elisa, con la presidenta, nos hacemos un cálculo de qué es lo que más nos conviene a nosotros como mesa, nos hacemos el cálculo de la recepción, ¿verdad?, que esto pueda tener en la ciudadanía. Esto no es un concurso de popularidad. Nosotras tomamos decisiones por convicción. Y la convicción aquí consiste en superar con este proceso constituyente las formas de dominación, con terminar con las formas de dominación para poder generar un país inclusivo, democrático, pluralista y tolerante. Pero eso no significa terminar con los dominadores, no significa eliminar a aquellos sectores que han protagonizado esas formas de dominación. Tenemos que ser capaces de sentarnos a la mesa en conjunto, para que, por ejemplo, quienes hayan violado los derechos humanos aprendan a pedir perdón. Y ese diálogo a nosotras nos parece que es fundamental. Por eso no podemos hacer un proceso constituyente desde la exclusión, diciendo a la gente, usted no quería nueva constitución, entonces espérenme en la casa que nosotros vamos a hacer el trabajo. Tenemos que ser capaces de dialogar con todos los sectores políticos, especialmente dado el hecho de que la constituyente es el órgano de representación popular más representativo que hemos tenido en la historia de Chile. Entonces me parece que esas decisiones tienen que responder a la convicción democrática y no a la conveniencia del presidente, de la presidenta o del vicepresidente de la constituyente. Sí, lo que pasa es que hay situaciones que, bajo el criterio común, llamémoslo, bajo el sentido común, resultan muy al límite. Fíjate que yo, mientras preparaba el material para hacerte esta entrevista, Jaime, vi una nota de Televisión Nacional, unas declaraciones del almirante Jorge Arancibia, hace algún tiempo, que él declaraba textualmente que durante el 73 la situación para él era tan tensionante que en algún momento pensó tomar una escopeta, un fusil, e ir y salir a la calle a matar comunistas. Lo dice textual. Cuando uno ve al exalmirante Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención, resulta un poco más que paradójico, resulta una contradicción en sí mismo. Yo no imagino, por ejemplo, que un negacionista, ¿verdad?, un negacionista del Holocausto, donde se mataron por los judíos, eslavos, latinos, qué sé yo, haya sido después integrado al juicio de Nuremberg, por ejemplo, ¿no? Entonces, situaciones como esas generan confusión. ¿Cómo se legitima? ¿Cómo se legitima la presencia de Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención? A ver, Marco, primero, la constituyente no es un tribunal. Yo creo que no corresponde hacer la comparación con Nuremberg. Es una metáfora, creo. Segundo, claro, yo creo que es una metáfora que no corresponde, porque la constituyente no es un tribunal. No estamos aquí para juzgar, sino que estamos aquí para generar condiciones para construir un país más democrático, más inclusivo, más tolerante. Y en segundo lugar, la integración de las comisiones no es resorte de la mesa. Esa no es decisión nuestra. Por lo tanto, mal podría uno pensar que la
composición plural y diversa de la mesa explica que X persona esté en una comisión determinada o en otra. Yo creo que es importante separar las cosas, entender que una cosa es el órgano de gestión y de gobierno de la constituyente, y una cosa distinta es la forma en que se reparten las y los constituyentes de las distintas comisiones. A mí me parece efectivamente muy cuestionable que una persona que no reconoce las violaciones a los derechos humanos forme parte de una comisión que, entre otras funciones, entre otros objetivos, tiene establecer garantías para la no repetición de esas violaciones a los derechos humanos. Es ciertamente una cuestión compleja y que en este momento está siendo debatida en las comisiones, pero son cosas distintas, ¿verdad? La integración de las personas, de las constituyentes en las comisiones no se explica a partir de la ampliación de la mesa, son cuestiones diferentes. Sí, yo cuando, tal vez me expresé mal, Jaime, yo cuando dije integrarlo al juicio de Nuremberg, en esa metáfora, yo me refería a integrarlo como jurado, no como acusado, no subirlo al banquillo de los acusados. Por eso, es que ese es el punto exactamente, Marco. Mira, Jorge Arancibia obtuvo la segunda mayoría en el Distrito 7. Es un constituyente elegido democráticamente. Entonces, antes que personalizar el problema en él, yo creo que la clave está en preguntarnos qué es lo que hemos hecho mal como sociedad para que la relativización de los derechos humanos no sea hoy día un tema central, ¿verdad? ¿Por qué nos hemos permitido que se diga, por ejemplo, algo habrá estado haciendo una blanca paloma nuera? Esa forma de relativización de los derechos humanos se ha normalizado en el país, ¿verdad? Al punto de que agentes de la dictadura ocupan cargos de poder, pero no solamente la constituyente, son ministros de Estado, subsecretarios, etcétera, ¿verdad? Y algo pasa ahí, no con la constituyente hoy día es un reflejo del país, ¿verdad? Y eso se está poniendo en evidencia, por ejemplo, con esta contradicción estructural tan importante. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, y en eso la constituyente sí puede colaborar, tenemos que preguntarnos qué es lo que ha estado pasando en el país, que los derechos humanos no tienen la centralidad que debieran tener. ¿Sabes qué? Me quedé pensando un poco en el ejemplo, porque cuando uno busca casos en Chile, uno se encuentra por montones, y situaciones realmente para no creer, en definitiva. El ministro de Justicia, por ejemplo, el señor Larraín, que fue un defensor de la colonia Dignidad, defensor acérrimo, o sea, pasaba cartas, ¿verdad?, de apoyo dentro del Senado, una secta pedófila y neonazi, y él es ministro de Justicia. Entonces, como que la gente ya está como Ministro de cansada, Justicia y Derechos Humanos. imagínate. Entonces, como que ver más de lo mismo, como que te genera este tipo de reacciones. Y por eso la señora Linconado, cuando le dijo a Arancibia, por favor, le pido que salga a la Comisión de Derechos Humanos, que usted nos representa, yo creo que también estaba hablando por muchos chilenos y chilenas, creo, en mi opinión, por lo menos. No, yo la comparto, Marco, ojo, yo la comparto. Lo que pasa es que efectivamente tenemos una situación importante con la violación a los derechos humanos en dictadura y en este gobierno que no hemos sabido abordar. Yo solo hago el punto de que ese es un problema que no tiene nada que ver con la ampliación de la mesa. Te llevo a un tema más cotidiano, que tiene que ver con Elisa Loncón, que yo no sé si es Loncón o Loncón, tengo la duda, si Loncón. fonéticamente, Loncón, ya, fonéticamente es así. ¿Cómo ha sido trabajar con ella estos 30 días, Jaime? Mira, ha sido un aprendizaje muy, muy importante. El liderazgo que ejerce Elisa es un liderazgo horizontal y colaborativo, lo que ha permitido generar un equipo de trabajo en la constituyente en una relación vertical entre autoridades. Yo creo que mucho de ese carácter colaborativo del trabajo que la presidenta ejerce se ha ido proyectando sobre el Pleno y se ha ido proyectando también sobre las comisiones, lo que ha permitido generar condiciones de trabajo, de deliberación muy, muy democráticas y muy horizontales. Yo creo que el tono participativo que tiene el proceso constituyente se debe en gran medida al liderazgo que ha ejercido la presidenta en ese sentido. Sí, ella se ve muy taxativa, muy categórica, me imagino que en la intimidad, en la conversación diaria, también tiene otras facetas más relajadas, ¿no?
No, es una gran mujer, es una gran mujer, una académica además muy preparada, con toda la experiencia que significa, ¿verdad? Ser parte de un pueblo originario, de una de las primeras naciones de este país, y ha puesto mucho corazón en el proceso constituyente, mucho afecto en el proceso constituyente, y eso se ha notado también en el trabajo que hemos estado haciendo. Vamos a hablar de fútbol, Jaime, porque eres hincha de Unión Española. Naciste el año en que la Unión consiguió su quinta estrella. Eh, yo también soy hincha de Unión, bueno, como millones de personas en este planeta. Cuéntame, ¿por qué nace tu gusto por el fútbol, o por el fútbol en general y por la Unión en específico? Eh, bueno, parte importante de mi familia es migrante. Eh, yo soy de los descendientes del Winnipeg, ¿cierto? El Ah, barco de mira la tú. esperanza, ¿verdad? Que trajo a los republicanos exiliados de la Guerra Civil Española en el año 39. Y tenemos ahí una vinculación importante con el equipo de alguna manera por eso, ¿verdad? Ahí entre Iberia, Bio Bio y la Unión Española, los dos grandes focos, ¿verdad? Políticos de alguna manera del deporte. Eh, y claro, el Estadio Santa Laura es un lugar, fue un lugar durante mucho tiempo que yo visitaba muy regularmente, iba una o dos veces al mes al estadio, muchas veces iba a ver los entrenamientos, ¿verdad? En la semana, y fue un pilar importante en el desarrollo de mi infancia y de mi adolescencia. Ya con el tiempo lo fui dejando un poco de lado, ¿verdad? Empezaron a surgir otras prioridades y otras actividades, pero claro, la Unión fue un espacio muy significativo durante mi adolescencia principalmente. ¿Algún partido en especial que lo tengas grabado? ¿Algún jugador que haya sido tu ídolo de niño? ¿Al estadio asistía en compañía de tu papá? ¿Te llevaba él de la mano? ¿Cómo eran esas jornadas en Santa Laura y qué recuerdos tienes de estos momentos de Unión Española, que en la década de los 70 era por lejos el equipo más importante de Chile? Claro, efectivamente. Bueno, en los 90 la Española era un equipo más bien sufrido, ¿verdad? Entre el 87 probablemente, que empieza a ir al estadio más regularmente, y el 2000, que probablemente ya dejó un poco más esa actividad, era un equipo muy sufrido, ¿verdad? Y los partidos que más recuerdo son esos partidos finales de temporada, donde la Española se salvaba del descenso, apenita, ¿verdad? En el último minuto, el último Sí. gol. Yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué año será, pero tiene que haber sido por ahí por el 92, por ejemplo, un partido final de temporada con Palestino, en la época en la que Severino Vasconcelos jugaba en Palestino, que empezamos ganando 2-0 y faltaban como 15 minutos para terminar el partido e íbamos perdiendo 4-2. Y si perdíamos, bajábamos a segunda, cuando había segunda. Y la Española en 10 o 15 minutos metió dos goles. El 4-4 fue en los descuentos y fue una fiesta, Te pero no creo. te explico la fiesta que fue ese partido. Y claro, como consecuencia de ese empate, terminamos en el lugar 14º, pero no descendimos. Es una fiesta extraordinaria. Sí, Partidos de esos tengo varios en la memoria. te creo. El 3-3 con Puerto Montt también, que nos escapamos de descender un poquito También. más cerca en este siglo fue esto, en 2000 y tanto. Jaime, ¿tú jugaste fútbol? Sí, sí, he jugado en el colegio, jugaba harto. No era muy bueno, pero jugaba harto. Y ¿De qué también durante la función? universidad también. ¿Perdón? ¿En qué posición, perdón? Lateral, casi siempre lateral derecho, por ahí. Mm, lateral, o sea, defensa. Ahora de pronto enfrentas partidos mediáticos súper importantes. Yo me imagino de pronto ahí Jaime Baza como defensa y tiene una delantera en contra, ¿verdad? Con Marinovich, con Cubillo, con Arancibia. Eh, Son fuertes eso, ¿ah? Ponen la patita bien fuerte, así que ahí le haríais faulo, ¿no? En la cancha no tendría problema. Mira, ha sido una cancha que hemos tratado de jugar con harta templanza, con mucha calma, generando las condiciones para el diálogo, ¿verdad? Y más bien invitando a las y los constituyentes a ser respetuosos y respetuosos entre sí, ¿verdad? Así que estamos tratando de arbitrar más que de jugar. Me parece. Te hago un segundito, un paréntesis, porque les recuerdo que estamos hablando con Jaime Baza, que es abogado, vicepresidente de la Convención Constituyente, a través de la revista El Ágora y su producto audiovisual El Ágora
TV. Esta es una presentación de Caja Los Andes, que es la caja de todos los chilenas y chilenos desde 1953 apoyando en pandemia, sobre todo se ha portado súper bien la Caja Los Andes. Matías Alcántara, que es nuestro administrador del sitio, que está por ahí escondidito detrás del logo del Ágora, nos va a... Si está Matías, para que nos dé algunos posteos, gente que está escribiendo y que quieren interactuar con Jaime. Fundamentalmente, Matías, buenas tardes. Sí, muchos saludos, ya sabemos que Jaime tiene un compromiso ahora pronto, pero vamos rápidamente. Hugo González, por ejemplo, también saluda a Jaime Daza. Nos dice si cree que es momento de redactar ya la Constitución y no quedarse pegado en temas como los almuerzos, que se ha caricaturizado bastante, Jaime, ese tema de que tienen hambre. Anteriormente también nos llegaron varias tallas que nos dijeron que te compartiéramos si podíamos por ahí aportar algún completo para esa jornada. ¿Qué te parece todo aquello? Mira, hemos sentido el apoyo y la solidaridad de la ciudadanía. Estamos muy agradecidos por eso. Y si tienen un completo por ahí para poder almorzar, encantados se los recibimos aquí en compañía 1131. Mira, la gente tiene que entender que los convencionales también tienen que almorzar. O sea, se me ocurre que algo a propósito de cuestiones bastante de derechos humanos casi tienen que tomar su almuerzo, obvio. Matías, Sí, ¿hay más exactamente. posteos? ¿Ah? Sí, claramente, también nos preguntan si Jaime, si cree que todos los sectores del país están bien representados en esta convención. Esta es la pregunta que nos hace Claudio Marcelo Miranda. Mira, yo creo que este es el órgano de representación popular más representativo que tiene la historia de Chile. Hay sectores que efectivamente todavía están excluidos, ¿verdad? Como los migrantes, por ejemplo, la diversidad sexual, pero me parece que es un órgano muy representativo de lo que es la diversidad de nuestro país. Gracias, Jaime. Volvemos contigo, Mati, en un ratito más. Nos queda poquito tiempo con Jaime, nos pidió acotar la entrevista, porque además de estar cansado, me imagino, Jaime, porque ha sido, insisto, días muy intensos los que has tenido que vivir en términos mediáticos y en términos de trabajo interno. Yo pienso en la convención, junto contigo está Fernando Atria, está Agustín Esquella, que así en términos de filosofía y teoría del derecho son como tres machos alfa, ¿verdad?, que hay dentro de la convención. Yo digo, ¿cómo es la relación con ellos, con tus pares? Ellos son académicos también, Jaime. Mira, nos llevamos muy bien. Yo no diría que somos tres machos alfa, sino que más bien somos protagonistas de ciertas discusiones, de ciertas conversaciones, de ciertos diálogos, tanto en la academia como en la constituyente. Y estamos aquí como ciudadanos, no como académicos, por lo tanto nuestras relaciones entre pares, tal como lo es con respecto a cualquier otro integrante de la constituyente. En la universidad se te ve con una guitarra de pronto. ¿Sabes tocar? ¿Eres buen guitarrista? ¿Te gusta mucho la No soy muy música? guitarrista, pero es un espacio de relajo, de entrega, de distracción, y ha servido mucho también para conectarme con distintas facetas de la vida. ¿Qué canción o qué música encabeza tu playlist, por ejemplo? Yo soy muy fanático del rock de los 90, del grunge principalmente, así que por ahí me muevo. ¿Y qué canción le dedicaría a la convención, a este mes de trabajo? Hay una canción de Soundgarden que se llama Rusty Cage, donde el protagonista reclama por salir de la caja oxidada en la que ha vivido, y probablemente la caja oxidada del país sea la Constitución del 80. Jaime, una proyección a cuándo vamos a tener nueva constitución. Estamos hablando de 1 año, 2 años, de algunos meses, de más. Bueno, el plazo que tenemos es de 1 año, por lo tanto, si todo sale bien, en julio del 2022 deberíamos tener un texto ya para proponerle a la ciudadanía. Jaime, te quiero agradecer. Conmigo mucha gente que está conectada en este momento, que son lectores de la revista, gente, en realidad convocamos muchas personas para esta entrevista. Te agradezco nuevamente el gesto que has tenido con la revista El Ágora, y con esto reivindica un poco a los medios pequeñitos, a los medios independientes que también te queremos aportar en este proceso constituyente. No, muchas gracias Marco, un abrazo grande a la comunidad que está detrás del medio, y nada, ojalá sigamos en contacto porque hay mucho que comentar aquí en el proceso constituyente. Muchas Ahora gracias. que está volviendo el público a los estadios, espero encontrarte en Santa Laura un día de esto, ¿ya? Ojalá. Vale.
Gracias, Jaime, un abrazo, que estés bien. No, muchas gracias. Ahí está Jaime Baza, abogado, vicepresidente de la Comisión Constituyente, conversando con toda la gente del Ágora. Matías, nos excedimos un poquito en el tiempo, pero creo que valió la pena hablar con este destacado abogado, ¿verdad? Que además está en la mesa presidiendo esta convención histórica en nuestro país. Interesante mano a mano que pudiste tener, pudimos compartir ahí con Jaime, que en este momento se ha transformado en un referente dentro de la Constitución, lo hizo antes, en representación de los trabajadores, que en algún momento tuvimos que usar corbata. Qué mejor que una persona como él que la desmitificó, alcanzando un rango importante sin ese elemento que es más que nada, no es más que un simple adorno. Así es. Quedaron algunas preguntitas pendientes, más algunos saludos que los vamos a ir dando, por supuesto, en nuestras redes sociales. Yo le quiero agradecer también a Matías, obviamente, y a todos ustedes que han estado conectados. Ojo, si no pudieron ver la entrevista en directo a través de nuestro Facebook Live, nosotros los invitamos para que, pues está grabada obviamente, para que la vean en nuestras plataformas digitales, en el canal El Ágora TV, por YouTube, y también en la propia revista El Ágora, que es www.elagora.net. ¿Se me queda una en el tintero, Mati? ¿Alguna red por ahí, alguna plataforma? No, está bien, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos por supuesto, en nuestra página lagora.net y por supuesto con nuestros amigos de corporación todos los días con el noticiero de los amigos de Inicia Radio. Invitamos a los amigos a leer los posteos también interesantes, algunos más que preguntas. Compartieron su opinión al respecto, bastante interesante. Por ejemplo, Ricardo Vega, que se mandó un buen speech, así que invitamos a leer las opiniones de nuestros... Pero dale, tenemos unos minutitos todavía. Da para largo, Marco. Hizo un libro. Sí, pero está interesante, por eso la invitación es a leerlo. Ok. Interesante. Vale, y a ustedes los invitamos, por supuesto, a la próxima emisión de El Ágora TV, el producto audiovisual de su revista El Ágora. Agradecemos también a la Caja de Compensación Los Andes, que siempre está con nuestro proyecto ahí al pie del cañón. Un abrazo, Mati, un abrazo para todos y para todas, y nos reencontramos en una próxima emisión de El Ágora TV.